Ta-da! 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 Hola, mi nombre es Perla Ivonne Soto, soy estudiante de la licenciatura en Terapia Física y en este video les voy a exponer o hablar acerca de 3 métodos utilizados en la neurorehabilitación pediátrica. Para empezar voy a dar una introducción a qué es la neurorehabilitación pediátrica. Bueno, desglosando un poco la palabra o la frase, con neuro nos vamos a referir a todo aquello que se trata del sistema nervioso, es decir, desde las terminaciones nerviosas, el cerebro, el cerebelo y todas las demás estructuras que podamos reconocer al respecto. De acuerdo a la rehabilitación, pues es un enfoque a llevar a un individuo a volverlo a habilitar para un ambiente. Y pues con pediátrica nos vamos a referir a una población desde neonatos, infantes hasta adolescentes. ¿Por qué vamos a dar como ese enfoque a esas etapas? Bueno, el desarrollo del sistema nervioso se ve implicado desde la concepción, bueno, días después de la concepción, hasta los 21 años. ¿Por qué hasta los 21 años? Bueno, se conoce que el desarrollo del sistema nervioso se va a dar desde todo ese lapso y hasta los 21 años termina su desarrollo por completo. Una vez llegando a los 21 años, de ahí se va a empezar a hacer como el decaimiento de toda de todo el sistema, pero no de una manera tan abrupta, sino que se va a ir dando por fases. Bien, voy a hablarles acerca de 3 métodos. Sabemos que la neurorehabilitación puede implicar diferentes técnicas y métodos y son muchísimos. Sin embargo, solamente voy a hablar de 3. El método Phelps fue descubierto por Winthrop Phelps en los años 40. Él trabajó en un instituto pionero de Baltimore, conocido como The Children's Rehabilitation Institute. En esta ocasión, Phelps da un enfoque a que los niños con parálisis cerebral infantil tienen muchas limitaciones de acuerdo a las actividades de la vida diaria. Lo que él busca es tomar a esos pacientes e involucrarlos a poder realizar actividades normales, y toma en cuenta 2 bases, que es el desarrollo ontogénico y el desarrollo filogénico. El desarrollo ontogénico hace referencia a la evolución del hombre al movimiento, es decir, que cuando nosotros nacemos comenzamos primero a tratar de tomar control de nuestra cabeza, luego de nuestro cuello, luego del tronco y luego pues de nuestras extremidades para poder llegar a la cuadrupedia, de la cuadrupedia pues el gateo, de ahí pues poder llegar a la bipedestación y el equilibrio de la misma. La cuestión de la filogenia nos habla con respecto del movimiento en las especies, es decir, que primero fueron peces, anfibios, de ahí a los reptiles, empezaron a andar 4 puntos y de ahí pues vamos a hacer un progreso hacia la bipedestación. Entonces, retomando de nuevo con Phelps hace el enfoque a tratar de integrar a las personas a la vida diaria a través de actividades específicas. Para esto, él crea o da inicio a este método que consta de 15 etapas o 15 actividades. Cada una de estas va de acuerdo al desenvolvimiento del paciente hasta entonces. Esto tratando de que el paciente llegue cada vez más y pues esta la iniciamos desde un momento completamente pasiva a la estimulación manual, que es decir, masaje, y vamos a ir dándole un progreso hasta poder llegar a uno de los movimientos más complejos que podemos encontrar, por ejemplo, que es la agilidad manual, que muchas veces pues se ve involucrada o se ve afectada por diferentes alteraciones nerviosas. Otro de los métodos a exponer va a ser el método Phelps. Este método consiste de 15 variables o 15 técnicas que expone. En la mayoría de las bibliografías refiere las 15 y pues para mí es una de las técnicas como más entretenidas y como muy favorables en cuanto a queremos ver la independencia del paciente, ya que más allá de simplemente tratar el músculo y darle la relajación y hacer que el músculo se active por sí mismo, también va dirigido a que el paciente pueda realizar movimientos complejos
Entre ellos destaca o se da como paso final la destreza manual para poder integrar al paciente a las actividades de la vida diaria. La primera fase de este método, el método Phelps, es el masaje. Este masaje se tiende a dar como el amasamiento y se va a dar sobre los vientres musculares. Por ejemplo, en el vientre muscular del bíceps, comenzamos haciendo el masaje. Destacando que cuando lo hacemos intentamos relajar y lo que vamos a hacer va a ser un masaje de proximal a distal. Una vez que logramos relajar el músculo, podemos seguir con la parte más inferior de esta extremidad, como lo sería en este caso los músculos supinadores en su vientre más amplio, se puede decir. Entonces comenzamos a amasar, de igual manera respetando el sentido del masaje, y podemos hacerlo en los 4 segmentos o podemos enfocarnos en algún segmento que se haya encontrado sobre una parálisis o una paresia, por ejemplo. La siguiente modalidad que le sigue a esta son las movilizaciones pasivas. Si notamos en una movilización pasiva vamos a trabajar sobre los movimientos fisiológicos que tiene esta extremidad. En este caso podemos tener lo que es el hombro y empezar a trabajarlo como conjunto y comenzar a hacer las movilizaciones. Que sería, por ejemplo, su movimiento fisiológico de flexión y extensión, e incluso podríamos comenzar también con las movilizaciones más complejas que tendríamos, o más como en secuencia más compleja se puede decir, que podría ser en este caso la ABD y la ADD. Y así podemos proseguir con los movimientos del codo y de muñeca también. Una vez que termina la fase de las movilizaciones pasivas, lo vamos a hacer pasivo asistido. Esto quiere decir que vamos a ayudarle al paciente a realizar los ejercicios. ¿Listo? Vamos a llevar tu brazo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y en este no hay tanta necesidad del contacto, simplemente podemos guiar el movimiento. Hacia abajo, de los lados. Una vez terminadas las movilizaciones pasivas asistidas, proseguimos a ponerle un poquito más de complejidad. En este caso, iríamos con las movilizaciones activas. Entonces ya no se le da el apoyo al paciente. Los movimientos que realicemos los realizas tú solo. Una vez que empezamos a notar que ya hay una activación por parte del paciente, vamos a proseguir con el fortalecimiento de ese segmento. Es decir, vamos a poner una resistencia. Levanta tu brazo. Sí. ¿Me lo regresas? Lo siguiente que vamos a tener es otra modalidad a la cual le denominamos el alcanzar un objeto, que es como tal pedirle al paciente que lo alcance. ¿Puedo alcanzar el peluche? ¿Algo? Sí. ¿Lo alcanzo? Igual esto lo podemos cambiar de posición. De las modalidades que tiene el método Phelps, uno de ellos es el movimiento complejo con resistencia. Vamos a comprender los movimientos simples como los movimientos típicos de la articulación, es decir, los que conocemos como los movimientos fisiológicos, lo que es flexión, extensión, ABD, ADD. Pero en esta ocasión vamos a tratar de un movimiento complejo.
Seguimos de nuevo con el miembro superior y vamos a llevar un movimiento como si fuera un desenvainamiento de una espada, por así decirlo. Ese es el movimiento y lo vas a hacer. Al momento de hacer el movimiento complejo, vamos a aplicar una resistencia. Ok, y ahora regresamos y de nuevo vamos a mantener una resistencia. El siguiente que vamos a tener se le llama alcanzar un objeto, cruzar y regresar. Muy bien. La siguiente modalidad que tenemos la denominamos descanso y es como tal un descanso. ¿Sí, pues, sí? Puedes emplearlo de 2-3 minutos y después de esta modalidad vamos a encontrar otra que se le llama relajación. En esta trabajamos con el paciente, podemos hacerlo con algún masaje que el paciente le relaje, podemos empezar a emplear música o podemos empezar a emplear aromas, en este caso que sean del agrado para el paciente. Pues, por ejemplo, vamos a emplear en este caso un masaje para empezar a relajarlo. Una vez terminadas estas fases de descanso y relajación, que son dos, en el descanso podemos hacer que el paciente haga lo que quiera, desde ponerse en el celular, por ejemplo, o simplemente hacer respiraciones. En el momento de hacer la relajación vamos a inducir a que el paciente se relaje por completo y después del de la relajación vamos a llevar a otra fase que es como incorporar al paciente de nuevo a la actividad y esto lo vamos a hacer a través del equilibrio. ¿Cómo podemos tratar el equilibrio? El equilibrio podemos tratarlo de diferentes maneras, de decirle al paciente pues que se ponga en un solo pie, y es volteándose a mí, levanta el pie. Incluso podemos pedirle que se ponga de puntitas mientras está así, manteniendo el equilibrio. Otra variable de esto podríamos tener en esa posición, cierre los ojos. Bien, muy bien. Entonces comenzamos con todo esto y podemos ver que son ejercicios un tanto más complejos. Después de esta técnica de relajación, tenemos de nuevo otra técnica que se llama alcanzar el objeto. De nuevo regresamos a ver, alcanzar el objeto. Sin cruzar. Sin cruzar. ¿Lo tienes que alcanzar? Me llevo. Muy bien. Después de esta modalidad, cabe destacar que podemos hacerlo de diferentes maneras, como por ejemplo por acá. La siguiente que vamos a tener la llamamos coordinación. Hay diferentes formas de aplicar la coordinación en un paciente, ya sea en sedestación, ya sea en bipedestación o en cualquiera de las posiciones que queramos encontrar. Y podemos pedirle, por ejemplo, al paciente que haga movimientos cruzados. Por ejemplo, vamos a alternar manos y pies. Con tu mano derecha vas a levantarla y levantas tu pie izquierdo. Ahora al revés, cámbialo. Y ahora hazlo de manera más rápida. Muy bien. Otra de las modalidades que vas a encontrar es la de alcanzar un objeto. La diferencia que vamos a tener ahora es que es alcanzar el objeto, dejarlo del lado contrario donde lo tomó, regresar, volver a hacerlo para tomar el objeto y regresarlo al paciente, al terapeuta. Perfecto. Para este lado. Por último, cabría destacar que al principio de la técnica había explicado que esta técnica va a enfocarse a la independencia del paciente. Entonces, como parte final de este método, vamos a encontrar la destreza manual o encontramos también lo que es las actividades de la vida diaria. En esta ocasión, por ejemplo,
podemos decirle al paciente que va a tomar dulce por dulce y meterlo dentro del frasco, evitando que este choque. ¿Sí? Ahora hazlo con esta mano de acá. Ahora tapa el frasco. Vas a tomar la pluma y cambiarle de lugar el tapón y dejar la pluma donde estaba. Listo. Eso sería el método Phelps. Y pues de ahí en más las variaciones que puedas implicarle sería dependiendo lo que quieras llevar como objetivo. Es decir, que por ejemplo en destreza manual podrías poner que en lugar de que meta los dulces, ponerlo a que trate de insertar una llave en la manija y abrir una puerta, o podríamos ponerlo desde abrocharse un saco o ese tipo de actividades diferentes. De igual manera, por ejemplo, en lo de alcanzar un objeto, podrías poner un objeto más pequeño y más pesado, o más grande y pesado. Varía pues ahí lo que tú quieras ponerle o los objetivos que te trates de ponerle, siempre y cuando se respeten esos estándares de los 15 pasos. Otro de los métodos de los cuales les voy a hablar es el método Vojta. Vojta fue descubierto por Václav Vojta en los años de 1950 y 1970. Václav Vojta él estuvo trabajando con diferentes pacientes pediátricos y tratando de buscar alguna modificación o algo que se pudiese hacer por respecto a los pacientes que tenían esta parálisis. Entonces, en su investigación, desarrollo y creación de este método, se da cuenta que el estimular ciertos puntos específicos del cuerpo va a obtener una respuesta refleja. Así que se basa en la búsqueda de dos interacciones que son fundamentales en el hombre, como es el volteo reflejo y la readaptación refleja. Entonces, por eso su técnica se divide en esas dos. Y pues él da ese enfoque y se da a conocer que, a pesar de que en cuanto escuchemos Vojta lo referimos a pacientes pediátricos con una parálisis cerebral, no es exactamente para ellos, sino que tiene un enfoque también para adultos y para niños, aunque se recomienda más en niños. Y pues puede tratar alteraciones muy diversas, desde alguna alteración motora o ya sea dinámica o estática, ya sea por ejemplo alguna persona con parálisis, una persona con apoplejia, o incluso podemos encontrar que tiene tratamientos para escoliosis, deformidades, luxaciones congénitas de cadera cuando son tratadas de manera muy anticipada. Entonces tiene una aplicación muy variable y no solamente para niños. Bueno, para el método Vojta destacan dos técnicas o dos secciones como tal. Una de ellas es la de volteo reflejo y la otra la de readaptación refleja. Esta técnica no tiene que ser como la más adecuada o la primera que elijan tanto el fisioterapeuta como el padre, ya que hay un dicho coloquial, por así decirlo, de que si el bebé no llora o el infante no llora durante la sesión, significa que no está teniendo resultados la técnica. Bueno, generalmente esto funciona así, ya que Vojta estableció que la presión en distintos puntos específicos del cuerpo ejercen diferentes reflejos. Entonces, como estos puntos de localización tienden a ser dolorosos porque no son estimulados de manera constante, es lo que provoca tanto el reflejo como el llanto en el bebé. Aunque cabe destacar que el llanto que se caracteriza en esta práctica se le conoce como llanto de esfuerzo. Vamos a comenzar con las primeras posturas. Esta es dentro de la clasificación que encontramos en la sección de volteo reflejo. Es de acuerdo a la posición del bebé, es decir, si es de cúbito supino, de cúbito ventral. Así que vamos a comenzar con la primera, en la cual es de cúbito supino. Y vamos a hacer un apoyo en lo que sería por debajo del pezón y en
espina ilíaca anterosuperior. Comúnmente estos coinciden o todas estas van en una secuencia de que se respeta de que son contralaterales. Es decir, que si estimulamos la espina ilíaca del lado derecho, vamos a estimular el siguiente punto, va a ser en el punto izquierdo. Comúnmente en cada una de estas son solamente 2 puntos de localización los que se van a estimular. Vamos a colocar 2 dedos por debajo del pezón y hacemos la presión. Y en la espina ilíaca anterosuperior se ejerce la presión. Esto hasta obtener el estímulo o el reflejo como tal. Debemos destacar que debe de ser aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto el estímulo y debe de ser consecutivo, es decir que terminando de aplicar un estímulo se debe de aplicar el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro, sin dejar como un tiempo de descanso entre una y otra. El segundo estímulo lo vamos a tomar de espina ilíaca anterosuperior al epicóndilo de la rodilla. De igual manera, esto se hace de cúbito supino y ejercemos la presión. El tercer punto que encontramos se va a realizar a cabo de cúbito lateral. Es sobre el borde inferior de la escápula y de aquí vamos a ir a la espina ilíaca anterosuperior del lado contrario. Igual se mantiene el tiempo. La otra posición que vamos a encontrar, vamos a respetar o a llevar a cabo lo que es conocido como la posición fetal. Aquí. ¿Levanta los piernas? Y sí. ¿Los dos? Tú eres un feto, tranquilo. Ah, ese sí lo fui antes. Y se mantiene en el mismo modo la posición. Y por último, soltando la posición, se va a ejercer la presión en el borde de la espina ilíaca, de la espina del borde inferior de la escápula. Y vamos a posicionar el tobillo. Estas serían como las técnicas o variables que yo voy a desglosar con respecto al volteo reflejo. Por último, de volteo reflejo, la última posición que vamos a encontrar en la del volteo reflejo, vamos a tomar al infante por los tobillos y vamos a elevar de forma que solo quede su pecho pegado al suelo. Dentro de las técnicas que vamos a utilizar en la readaptación refleja, voy a constatar de 2. Una de ellas es en cuadrupedia y vamos a mantener la posición. De igual manera respetando el tiempo. Y por último, la última técnica que tiene la readaptación refleja es posicionar al bebé estirándolo de sus miembros inferiores. Es decir, como haciendo que haga el apoyo con sus manos. Comúnmente a los bebés pues no es tan necesario que se pegue con sus manos, sino hacer la elevación por completo del fisioterapeuta. Y se mantiene la posición. Voy a decir para atrás. El método de la neurofacilitación proprioceptiva, también conocida como el método BNP o conocida también como el método CABAT, es un método que fue desarrollado por 3 personajes, que fue en ese momento CABAT, Knott y Voss. Esto en 1949.
Esta técnica tiene un enfoque o bases científicas muy amplias porque se ve cada vez más respaldada con el paso del tiempo y los estudios de la neurofisiología que se van haciendo. Este método tiene como principio la estimulación de interreceptores y exterreceptores, es decir, que pone a trabajar al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Esto en búsqueda de una respuesta funcional para el paciente o para una tarea específica. Esa técnica de los principales personajes que la destacan y le dan una base científica es Vigor, con una frase que nos dice que el cerebro no conoce los músculos, o sea, los desconoce, y sin embargo lo que él hace es reconocer los movimientos. Es decir, que esta técnica está basada en los movimientos y no tanto en los músculos. Tiene diferentes ramas de aplicación, como podemos encontrar la traumatología, geriatría, pediatría y la reumatología. Bueno, para comenzar, las técnicas que nos explaya en CNP se caracterizan por ser diagonales. Y pues, entre sus beneficios tenemos el refuerzo muscular, el aumento de la estabilidad, de la amplitud articular, así como también se refiere de manera indirecta o directa al equilibrio, la coordinación y la relajación muscular. Entonces vamos a comenzar primero con las movilizaciones que son para cabeza y cuello. Para esto vamos a mantener una fijación estable por debajo de la cabeza, es decir, como en la fosa occipital, sin tapar los orificios auriculares o sin siquiera tocar la aurícula. Lo siguiente es un apoyo que va a ser más como de seguridad, que se va a colocar en la frente. Y lo que vamos a hacer van a ser diagonales. Voy a hacer de diagonal hacia arriba, respetando la misma diagonal. Igual giramos la cabeza, mantenemos el apoyo. Esto lo encontraríamos con las movilizaciones de cabeza y cuello. Para empezar a trabajar con el miembro superior, vamos a trabajar con una dinámica también de diagonal. Y a esto se le tiende a caracterizar, o se le conoce un poquito más, como el desenvainar una espada. Comenzamos con la mano del paciente y vamos a comenzar doblando los dedos. A raíz de esto vamos a llevar a una flexión de la muñeca. Con esto vamos a llevar al brazo una ABD, cruzando el hemicuerpo. Entonces, comenzando de esta posición, vamos a ir a una extensión por completo del segmento y vamos a llevar al brazo a una ABD en diagonal, a estirar el codo, a estirar la muñeca y finalmente a estirar los dedos. Estando aquí, de nuevo volvemos a tomar el segmento y volvemos a cruzarlo. Esta diagonal la encontramos de dos maneras, ya sea de manera unipodal o también la podemos realizar de manera bipodal, bimanual. Entonces comenzamos. Comenzamos de esta manera y llevamos a una extensión por completo del segmento, cruzando ahora nuestros brazos y regresamos a la misma posición. Otra de ellas que vamos a encontrar es con el cruce de nuestras manos. Le pedimos al paciente que entrelace sus dedos. Abre tus ojitos. Vas a seguir el movimiento. Le pedimos al paciente de esa manera que vaya a seguir el movimiento de sus manos. ¿Listo? Igual vamos a respetar las diagonales y lo llevamos de un lado hacia el otro. Las repeticiones pueden ser alternadas, es decir, una vez que hacemos una diagonal, podemos alternarlo que vaya hacia la otra parte del cuerpo. Para reforzar esta técnica y reforzar el tronco, vamos a llevar a la siguiente.
Vamos a poner un apoyo por los hombros del paciente. ¿Sí? Ok, entonces llevamos el movimiento y hacemos un apoyo con el paciente. Y regresamos. Para empezar a trabajar el miembro inferior, también se relaciona de manera podal o unipodal. Y esto lo vamos a hacer tomando al paciente por sus dedos. Y vamos a llevar al paciente solamente tendiendo por sus dedos y llevarlos de una flexión a una extensión acompañada con una flexión de tobillos. De igual manera se puede llevar a cabo de manera unipodal o de manera bipodal. Para terminar de hacer de las diagonales, vamos a referir a otros dos puntos que son como donde da el comienzo a las cadenas cinemáticas. Es decir, que nos referimos a la cintura escapular y la cintura pélvica. Para comenzar esto, vamos a comenzar con la explicación del miembro superior, es decir, sobre la cintura escapular. Y se va a llevar sobre una relajación y reconocimiento de estas diagonales, que sería de antero inferior a póstero anterior, a póstero superior, y de igual manera con el apoyo de la escápula vamos a ir empujando y vamos a llevar el hombro de antero superior a póstero inferior. Estas movilizaciones las vamos a llevar con el paciente de manera pasiva y que él vaya reconociendo el movimiento. Una vez que el paciente va reconociendo el movimiento, lo que podemos hacer para llevar a cabo el reforzamiento muscular es pedirle que imite el movimiento y nosotros aplicaríamos una resistencia. ¿Ya sentiste los movimienos? De aquí, acá y de acá, acá. Haz un ejemplo con la resistencia. Cede tu hombro hacia atrás. Empújalo, 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 empújalo. Muy bien. Y ahora trata de llevarlo hacia adelante, donde estaba. Y de esta manera vamos a guiar el movimiento y ayudamos a la propriocepción del mismo. Lo mismo ocurre con la cadera. Vamos a empujar desde la espina ilíaca y vamos a realizar un movimiento que vaya de antero superior a póstero inferior. Y podemos llevar también el movimiento de antero inferior a póstero superior. Y esas son las técnicas que se emplean en PNP. Como lo vimos, la mayoría de ellas son en diagonales y no siempre se emplean sobre un plano horizontal. Eso lo podemos emplear con un paciente desde un plano en sedestación que esté el paciente y llevarlo de forma vertical, simplemente respetando las diagonales, y lo que se busca es una activación más compleja de los músculos para que el paciente pueda tener una relación más grande con ellos. Hay que considerar que dentro de las bases sinestésicas que tiene esta técnica vamos a encontrar la sincronización del movimiento, movimientos complejos, así como la resistencia máxima, y el contacto manual es otra de ellas. Como ya vimos, es muy fundamental, no podemos dejarlo de lado. Y otra de ellas pues también se aplicarían los estiramientos, ya que al momento, por ejemplo, de llevar el movimiento donde hacemos la extensión de la mano, vamos a llevar al paciente no hasta donde él diga que siente, sino hasta su rango óptimo que tiene en ese momento, llevando a un estiramiento.